Yo primero quisiera humildemente pedir disculpas a todos aquellos que estáis aquí en la sala y que habéis estudiado en Camacho, porque posiblemente podéis contar un montón de anécdotas y historias de Camacho que yo no llego más que a lo que me dicen los periódicos de época y algunos documentos del ayuntamiento y tal, pero vosotros tenéis ahí dentro, pues eso, la memoria viva de lo que era este colegio y de lo que supuso. Y bueno, pues muchas gracias por venir, porque veo que la sala está llena, entonces bueno, eso es buena señal. A ver si podemos daros una charla amena y que contribuya a que aprendáis alguna cosita más. Al final de la charla, primero voy a intervenir yo, luego intervendrá Enrique y después de él, bueno, pues habrá una sesión de preguntas para el que quiera preguntar alguna cosilla. Antes de empezar a hablar sobre las escuelas de Camacho, en cuyo salón de actos nos encontramos, considero conveniente hacer una contextualización previa. Y para ello nos tenemos que remontar a 1904, año en que el Ayuntamiento de Bilbao aprueba el proyecto de ampliación del ensanche, es decir, los límites de su zona urbana, hasta un par de calles más acá de autonomía, las calles de Lavairu y General Salazar hasta la Plaza de Toros. Esta decisión supone un jarro de agua fría para Juan José de Irala, industrial propietario de la fábrica harino-panadera y de una buena parte de los terrenos sobre los que tiene previsto construir el futuro barrio de Iralabarri. No se da por vencido y encarga un proyecto de reampliación del ensanche al mismo arquitecto que había redactado el de ampliación, Federico Ugalde. Pero no hay nada que hacer, el ayuntamiento lo desestima. Así y todo, Juan José Irala no se rinde y consigue la autorización del Ministerio para legalizar las primeras casas de su proyecto inmobiliario, las llamadas casas altas de la calle de Irala, que ya había empezado a construir con la premisa de que eran viviendas para los obreros de la fábrica y que serán inauguradas en 1908. En los años siguientes, Juan José Irala, a través de la Sociedad Inmobiliaria de Iralabarri, prosigue con la construcción de lo que va a ser su ciudad en el campo, según rezaban los folletos publicitarios de aquella época, con viviendas de diferentes tipologías. Hasta 1916, en que se inaugura la última manzana de casas, que es la que corresponde al actual Bar Pacho, el proyecto de Iralabarri se frena en seco el año siguiente al pasar a mejor vida su promotor a causa de una afección pulmonar fulminante. En 1917, curiosamente, el año siguiente fue la famosa pandemia de gripe. La sociedad inmobiliaria Iralabarri, durante los años y décadas siguientes, se limitará a administrar los alquileres, aumentar los edificios en altura y vender finalmente las viviendas y los solares que quedaron sin construir. El crecimiento del barrio de Irala trajo consigo también el de su población, especialmente la que estaba en edad escolar. Según un cuadro estadístico publicitado por la propia sociedad inmobiliaria, en el nuevo barrio habían pasado de 27 familias y 8 niños en edad escolar en 1908, cuando se inauguran las casas altas, a 246 familias y 124 niños en 1912. Y seguía creciendo porque el barrio seguía construyéndose. Esto era 4 años después, en 1912. En 1916 se inaugura la manzana sexta, la del Bar Pacho, y alguna casa más por arriba, y bueno, pues la población se multiplica y el problema de la escolarización se hace más grave. Bueno, aquí vemos unas niñas jugando haciendo lo de las cintas y tal, en la explanada que entonces, a ver cómo digo, el solar donde está ahora Mercairaco, ahí hubo durante muchos años una de las manzanas que iban a ser las últimas en construir, y ahí estuvo, habréis visto alguna vez alguna foto que había como un campo de fútbol y un campo para hacer actividades y cosas así. Entonces ahí estaban las niñas. Al fondo lo que se ve es la Plaza de Toros vieja,
la que se quemó en el 61. Esto ya también lo conocéis, las casas que están ahí atrás son las casitas del barrio del Notting Hill de Bilbao. Y bueno, pues un grupo de niños, ahí están todos pues, posando ante la cámara. Y aquí en el campo de fútbol que os comentaba, en la avenida, a ver si lo digo bien, avenida Segunda, veis por aquí que está la actual casa que existe en la calle Reyes Católicos, que ponía ahí Sociedad, ¿cómo era? Oficinas de Ilabarri, creo, ¿sí? Esta es el chalet de la Hiedra, se ve el puntero, ¿no? Sí. Esta es la casa de la Hiedra, que es donde vivió Juan José Hidala. Esta se la cedió a la familia para montar aquí los franciscanos algún colegio de, pues no sé si era como de secundaria, una cosa así. Y luego las casas de por aquí, bueno, dos de ellas las cogieron las franciscanas para hacer su colegio, que actualmente es el hotel. Y faltan las casas de esta parte de acá que todavía no se han construido. Bueno, pues vamos para adelante. Ese mismo año, 70 familias, en 1912, 70 familias de Iralabarri ya solicitan al ayuntamiento la construcción de unas escuelas en el barrio. A la par, Juan José Hidala hace una propuesta de cesión de los terrenos para tal fin en el solar inmediatamente anterior a la primera de las casas altas, que luego ocupó la Garino Panadera y era la forma en la que la Garino Panadera salía a la calle Irala. Pero el ayuntamiento desestima el ofrecimiento. Pasarán los años y no se acabará de dar con una solución definitiva a la petición. La respuesta municipal será simplemente que los niños de Iralabarri se matriculen en las escuelas de Concha y en las de Cortes. Los huevos que quedaban, pues bueno, pues que tenían por ahí para matricularse si querían. Pero las familias, muchas no podían permitirse mandar a sus críos tan lejos. Y había críos por aquí sin escolarizar. Aún así, Irala habilitó un par de chalés del barrio por su cuenta, uno para niñas y otro para niños, para que aquellas familias que lo quisieran pudieran enviar a sus hijos a recibir clases en ellos. Todavía han de pasar 13 años más para que Iralabarri cuente con sus propias escuelas públicas. Bueno, ¿y cómo se gestan las escuelas donde estamos? Bueno, pues todo esto comienza en el año 1921. Siendo alcalde de Bilbao el socialista Rufino Laiseca, se produce un hito que va a suponer el impulso definitivo para la construcción, por fin, de unas escuelas en el barrio. Este hito es la inauguración del grupo de casas baratas de Torrebrizar, con un total de 275 viviendas, situado en la parte alta de Iralabarri, sobre un terreno de 12.600 metros cuadrados, y que su diseño corre a cargo del arquitecto Ricardo Bastida, que ha redactado el proyecto en 1919. Previamente, previendo ya tarde el problema que se avecina, el ayuntamiento había encargado en 1920 al joven arquitecto Pedro de Ispizua, en la foto, el proyecto de lo que en principio se denominará Grupo Escolar Municipal de Torrebrizar y que se situará en un solar de unos 28.000 pies cuadrados entre los barrios de Irala y Torrebrizar, propiedad de la familia Monasterio, en el lugar conocido como Urizar Goicoa y en el que estuvo en su día la auténtica Casa Torre de Urizar. Y he estado antes discutiendo con un compañero y bueno, de esto habría que hablar porque está ahí la polémica de es, no es, si es. Lo cierto es que el colegio se asienta sobre lo que era el solar que llamaban Urizar Goicoa, y Urizar Goicoa está claro lo que es, y una torre defensiva normalmente se pone en la parte Goicoa, no en la parte Becoa ni mucho menos. De hecho aquí antes de quitarse, o sea, de llenarse de lo que es el terreno para construir el colegio, había un caserón en los que vivían familias alquiladas que quizá, no lo sé, igual conservaba parte de lo que fue la antigua torre de Urizar. Pero bueno, eso da para otra charla. El mismo año 1920 se adquieren dichos terrenos por 144.000 pesetas.
Vaya bicoca, ya podría ser así, ¿no? Con cargo al presupuesto de 1921, año en que el Ayuntamiento aprueba la memoria proyecto presentada por Ispizua, así como planos y presupuestos por un montante total de 724.000 pesetas. Mucho dinero. Sí, sí, ni siquiera 1 millón, ni siquiera 6.000 euros de época actual. Y los pliegos correspondientes para empezar a licitar. El Ayuntamiento había estado demorando lo que es dotar unas escuelas a este barrio, porque a Irala le tenían con una cruz, porque se saltaba todas las normas y utilizaba política de hechos consumados. Y ahora, bueno, el mismo Ayuntamiento que ha construido las casas de Torre con otros tantos de familias sobre los que habían ido a la barrio, ahora de repente les explota en la cara el problema de la escolarización. Y entonces van a marchas forzadas. Inicialmente se sacan a concurso en un único lote, pero el Ayuntamiento finalmente lo anulará para licitar por partes los diferentes trabajos a realizar. La Diputación, a su vez, concede en 1922 al Ayuntamiento una subvención del 25% del coste de las obras, cantidad que finalmente supondrá 250.000 pesetas. El 13 de septiembre de 1923 tiene lugar un golpe de Estado encabezado por el entonces capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, con la nula oposición del rey Alfonso XIII, el cual le nombrará jefe de gobierno al frente de un directorio militar. Queda en suspenso buena parte de las garantías constitucionales, se prohíben los partidos políticos, creándose un partido único, la Unión Patriótica, y se suspenden las elecciones, tanto municipales como a Cortes. Los concejales y alcaldes electos en las últimas elecciones son cesados por decreto el 30 de septiembre, siendo sustituidos por otros de nombramiento gubernativo. En Bilbao es designado alcalde Justo Diego de Somonte, que ocupará el cargo apenas 4 meses. A finales de 1923, estando ya la edificación del grupo escolar de Torre Urizar en su fase final, el nuevo Ayuntamiento debate sobre un informe de su Comisión de Instrucción Pública que propone la construcción de un salón con destino a gimnasio por un montante de 29.000 pesetas, con cargo a la diferencia a favor del consistorio bilbaíno entre lo que inicialmente se había presupuestado y el coste de lo que se había adjudicado, que era un importe menor. Pero deciden echar para atrás la propuesta y nunca más se trata. Y que yo sepa, aquí el único gimnasio que ha habido es el que está ahora debajo del tejado, pero eso se hizo ya décadas después. O sea, aquí cuando se inaugura esto, aquí me parece que no había gimnasio ninguno. Bueno, el 28 de enero de 1924, próximas a finalizarse las obras del nuevo grupo escolar, va a ocurrir un hecho luctuoso que incidirá de lleno en la historia de este edificio: el fallecimiento de Tomás Camacho. Escritor y periodista, director del diario vespertino El Nervión desde hacía 25 años y presidente de la Asociación de la Prensa de Bilbao desde su fundación, era una persona muy valorada y querida en la villa desde todos los sectores institucionales, políticos, sociales, culturales y educativos. En base a ello, el 7 de marzo de 1924, el Ayuntamiento, presidido desde apenas 2 semanas antes por el nuevo alcalde Federico Moyúa, que os suena el nombre, ¿no? Aunque no lo hayáis conocido, que ya lo había sido alcalde entre 1910 y 1913, aprueba por unanimidad un acuerdo que literalmente dice así: el excelentísimo Ayuntamiento, para honrar la memoria del benemérito y entusiasta periodista don Tomás Camacho, y en premio al cariño que éste siempre profesó a los niños, al pueblo de Bilbao, y al pueblo de Bilbao acuerda dar la denominación de Grupo Escolar Municipal de Camacho a las escuelas construidas en el barrio de Torre Urizar. A mediados de 1924 el edificio ya está prácticamente finalizado, fecha que recoge una placa de cerámica en la pared derecha de la fachada principal. En agosto se solicita la preceptiva autorización de apertura ante el Ministerio de Instrucción Pública a través de la Inspección Provincial de Primera Enseñanza. Se esperaba que el permiso estuviera resuelto para antes del inicio del curso 1924-1925 en octubre. Este nuevo grupo escolar estaba en realidad formado por 2 escuelas, una de párvulos y niñas que dirigirá
Irene de Iturrate, de 31 años, hasta entonces directora de la Escuela Municipal de Párvulos de Cortes, y la otra de niños, que estará al frente de Ángel María Guinea, de 45 años, director hasta ese momento del grupo escolar de Urazurrutia. La plantilla docente se completará con los maestros y maestras necesarios para cubrir todos los grados. Finaliza 1924, ya ha empezado el curso, y el permiso no acaba de llegar. El expediente se había quedado traspapelado 4 meses en manos del inspector provincial de primera enseñanza, que se excusa, bueno, pues de cualquier forma, pero también tengo que decir que el ayuntamiento en esas fechas me imagino que tenía un problemón con lo que era la... Estamos hablando de hace 100 años, ¿eh? El 1 de enero del año 1925 es el día oficial... Es el día oficial de anexión de Deusto y Begoña. Entonces, me imagino que el ayuntamiento tendría un montón de trabajo que hacer para hacer confluir todas las 3 administraciones. Y aparte, bueno, pues tenían el problema este de Camacho. Con cierto enojo, el alcalde ordena la apertura del plazo de matrículas, autoriza la visita al público al nuevo edificio durante una semana, los días laborables de 2 a 4:30 de la tarde, y comisiona a 2 concejales para que se trasladen a Madrid a finales de ese mismo mes, a fin de interesarse directamente sobre el asunto ante el Ministerio, los cuales se topan con un nuevo escollo. Ahora se está debatiendo si las escuelas que ha construido Bilbao, si han de ser municipales, como pretende el Ayuntamiento, o han de ser nacionales a cuenta de un decreto que habían sacado previamente, por los cuales en las grandes ciudades tenía que haber un cupo de escuelas nacionales y tal. Bueno, pues eso está debatiéndose y todavía no se acaban de decidir si se autoriza o no se autoriza y tal. Pero ya veremos a ver cómo lo soluciona Federico Moyúa. Vamos a ver. Los padres, con toda la razón, se impacientan, como lo demuestra esta carta al director del Liberal, el 12 de febrero, que firma el vecino Francisco Respaldiza y que describe perfectamente la situación. Muy señor mío, por si de algo pudiera servir a favor del numeroso ejército de niños del barrio de Urizar que no asiste a la escuela, le ruego formule en su importante diario la pregunta: ¿cuándo se abre el grupo escolar Camacho? Porque es verdaderamente lamentable y al mismo tiempo irrisorio lo que sucede con la apertura de este grupo escolar. Hace un mes que urgentemente se invitó a la matrícula, acudiendo presurosos los padres de centenares de niños poseídos de la certeza de una próxima apertura. Ahora iba de veras, y así al menos lo atestiguaban las enérgicas disposiciones del señor alcalde. Pero han transcurrido un mes y la escuela sigue cerrada. Las bandadas de niños siguen jugueteando por las proximidades del barrio, confundiéndose algunas veces con los niños de las tribus de gitanos que vivaquean en las campas cercanas, y sigue desconociéndose aún la fecha en la que darán comienzo a las clases. Esto es un ejemplo de una de las cartas que se publican en la prensa, pero si miramos los diferentes periódicos de la época, hay varias y todas más o menos por el mismo tono. Estaban los padres un poco hartos de que se les había prometido que sí, pero al final resulta que no. En vista de la situación, el alcalde decide por su cuenta y riesgo autorizar la apertura del nuevo centro escolar para el lunes 2 de marzo de 1925. Y luego que venga la autorización, lo que sea, bueno, pues ya arreglarán los cromos, como sea. Vamos. Como recoge el diario Euskadi unos días antes, con ello se evitará el triste espectáculo de tantos niños de aquellas populosas barriadas abandonados a su albedrío por la falta de una escuela donde recogerlos y sujetarlos a los ejercicios de la educación y de la inteligencia. La tarde del día anterior, domingo 1 de marzo, tiene lugar el acto de bendición e inauguración oficial del edificio con la presencia del alcalde Federico Moyúa y varios concejales. Pero esta parte la tenía escrita y me la voy a saltar porque aquí acude el arcipreste de Bilbao, los curas de no sé qué, el gobernador civil, el gobernador militar y todo Cristo. Pero me quedo en que en lo que es el acto de inauguración, pues hablaron
los que iban a ser los dos directores, el director y la directora del centro. Habló también el alcalde y al final cerró el tema lo que es el gobernador civil. El alcalde, bueno, pues puso muy alto lo que es el trabajo que había hecho el arquitecto Pedro Ispizua. Los 2 días siguientes, la prensa local se hace eco del acto. Cito a continuación la manera en que el diario Vespertino La Tarde, del 2 de marzo, describe el interior del edificio. La planta baja contiene vestíbulo, museo, cantina, clases de cocina, trabajos manuales, salón para proyecciones cinematográficas, este en el que estamos, duchas y servicios. La principal, escuela de párvulos, 4 grados, sala de dirección, profesorado, gabinete de inspección médica y de observación pedagógica y servicios. El primer piso, las escuelas de niñas, con 6 grados, vestíbulo de entrada, salones de dirección y profesores, gabinete de observación pedagógica y servicios también. Y el segundo piso, lo mismo, pero para los niños con 6 grados también. Y indica lo siguiente: 2 fuentes monumentales proveen las necesidades de los niños y un jardín al aire libre servirá para los recreos cuando el tiempo lo permita. Las 2 fuentes monumentales hoy día no dan agua, las habéis visto muchas veces cuando venís a votar. De hecho, la única relación que he tenido durante muchos años con este edificio ha sido que cada 4 años, como a todos ustedes, me hacen venir a meter la papeleta a la urna y bueno, pues este es mi colegio electoral. Y veía ahí esos mamotretos y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta que hace poco me he enterado qué es lo que era. Y una persona que está aquí en la sala me ha contextualizado esa fuente porque en esos años, después de la pandemia de gripe de 1918, había mucha sensibilidad con el tema este y os acordáis, hace 5 años que nos decían, daban las manos, cómo teníamos que lavarnos las manos, y así, y tal y igual. Bueno, pues en esa época era importantísimo y eran fuentes no solamente para beber agua, sino también para que los niños se lavasen las manos, que como todos sabéis, los niños en poco tiempo se les ponen las manos todas pegajosas de todo lo que tocan. Ese mismo día 2 de marzo comienzan oficialmente las clases en el nuevo grupo escolar municipal de Camacho, al que se han matriculado más de 600 alumnos, 123 párvulos, 215 niñas y 300 niños. Y aquí, no sé, igual es buscarle 5 pies al gato, pero entre los niños y niñas de primaria veo una diferencia muy grande: 200 niñas, 300 niños. Normalmente más o menos la población está equilibrada, entonces no sé qué puede haber por aquí detrás. No sé si también algunas niñas sin escolarizar, no lo sé, eso da para investigar. Durante los cursos siguientes se irá incrementando el alumnado y con ello el de maestros y maestras. Camacho sigue el modelo de escuela graduada, que en Bilbao ya se venía aplicando en casi todos los centros escolares municipales, salvo en el de Achuri. Respecto al modelo pedagógico, se ajustaba al de escuela pasiva, en el que unidireccionalmente el maestro enseña y los alumnos aprenden, lo que no quita para que algunos docentes, por propias convicciones, hicieran de sus clases una experiencia más participativa. En enero del año 30, Primo de Rivera dimite y se exilia en París, donde morirá 6 semanas más tarde. La dictadura entra en su última fase, más laxa, lo que se dio entonces en llamar dicta blanda. A finales de año se produce una sublevación militar con epicentro en los cuarteles de Jaca, apoyada por un comité revolucionario con objeto de derrocar la monarquía y proclamar la república. El movimiento fracasa, es reprimido con dureza y son detenidos muchos de los que lo secundaban, siendo sometidos a consejo de guerra y fusilados los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández. En el año 31, empieza el año 31 y el gobierno intenta volver a la normalidad anterior a la dictadura, como diciendo, bueno, pelitos a la mar, la dictadura ha sido un periodo que era necesario, pero ahora queremos otra vez retomar el constitucionalismo anterior y entonces convocan elecciones a Cortes. Las últimas habían sido justo el año 23, el año del golpe de Estado,
pero son suspendidas porque los partidos republicanos se niegan a participar. Se convocan entonces elecciones municipales el 12 de abril, primera vez que las escuelas de Camacho sirven de colegio electoral. Gana en las grandes ciudades el bloque antimonárquico y el rey Alfonso XIII, presionado por los acontecimientos, opta por tomar el camino del exilio. El 13 de abril del 31, el Ayuntamiento de Eibar se adelanta en proclamar la República y al día siguiente lo hacen todos los demás pueblos de España. Asume el poder en Madrid el Comité Revolucionario, autodenominado ahora Gobierno Provisional de la República, de composición republicano-socialista y convocación transitoria, que nombra a presidente Aniceto Alcalá Zamora. En Bilbao, el mismo 14 de abril, los concejales electos toman posesión del ayuntamiento y eligen de alcalde al republicano Ernesto Erkoreka. En junio se convocan elecciones a Cortes Constituyentes, las cuales elaborarán y aprueban una nueva Constitución el 9 de diciembre. En ella se establece un régimen netamente democrático con el reconocimiento amplio de libertades políticas y derechos sociales. Se otorga a la mujer, por fin, el derecho a voto y que sienta las bases para las grandes reformas propugnadas por sus impulsores. La de la tierra, la reforma agraria, para acabar con los latifundios, la de la cuestión religiosa, la laicidad del Estado, que hoy día se supone que en nuestra Constitución dice que el Estado es aconfesional, pero hay todavía demasiada comunión con la Iglesia, demasiada dependencia. También la de la organización territorial, apertura a la creación de autonomías, y la educativa. Respecto a la educación, se prohíbe a las congregaciones religiosas ejercer la enseñanza que ha de ser laica. Además, ha de fundamentarse en la llamada escuela unitaria, por grados. La primaria, impuesta a todos. La secundaria, abierta a todos, obligándose el Estado a facilitar los medios para alcanzar este fin. Además, tiene que basarse también en el modelo de escuela activa, en la que los alumnos no se limitan a ser menos receptores del saber transmitido por el maestro, sino que se les otorga un papel más participativo. Se trata, en definitiva, de hacer valer el derecho de todo niño o niña a recibir la instrucción más elevada y más completa que sus capacidades le permitan asimilar. Estas reformas, en parte, en referencia a las escuelas graduadas, ya se estaban aplicando en Bilbao. El tema de las escuelas graduadas, los que estamos ahí, casi todos las hemos conocido porque son escuelas que en cada clase se da un grado. Los de sexto con los de sexto todos juntos, los de quinto con los de quinto todos juntos. Había un problema que se daba sobre todo en las zonas rurales, donde había solamente un maestro que tenía en un solo aula a todos los grados, que sí, se cumplía el expediente de escolarizar a esos niños, se les hacía culminar primaria, pero acababan con unas nociones de primaria, unos conocimientos muy limitados. Si alguno de esos niños le daba por querer seguir haciendo secundaria, llegaba a secundaria y el nivel que tenía era fatal. Entonces, aquí lo que se pretendía es hacer escuelas graduadas, que vas de primera, segunda, tercera, cuarto, luego pasas a una reválida, te pasas a secundaria, vas pasando hitos y al final, si tienes las capacidades suficientes y también el apoyo familiar necesario, puedes incluso llegar a la universidad. Se trataba de evitar el otro problema. Hemos dicho que estas reformas, en parte en referencia a las escuelas graduadas, ya se estaban aplicando en Bilbao. En cualquier caso, a la República le faltó tiempo para conseguir realizar la reforma definitiva del sistema educativo español, dado que los cambios de calado requerían la elaboración de unos reglamentos que solo serían aprobados en parte. Desde luego, uno de los pilares de cualquier reforma educativa, por no decir el principal, lo constituye el profesorado. Sin unas maestras y maestros dispuestos a aplicar los cambios con unas
instrucciones claras de cómo deben hacerlo y de cuáles son los objetivos a cumplir, las reformas se quedan cojas siempre respecto al fin que pretenden alcanzar. Y no me voy a extender, pero como sabéis, la República, bueno, pues duró lo que duró y dio unos bandazos bastante grandes. Inicialmente, bueno, pues la República era una república progresista de izquierdas, pero luego, después de las elecciones del año 33, ganaron las derechas, paralizaron un montón de los proyectos que habían impulsado en el primer bienio y bueno, fue un poco todo, había poco tiempo para aplicar cambios porque enseguida llegaba un cambio más gordo que echaban todo para atrás. Esto... vale. El 18 de julio del 36 se produce un fallido golpe de Estado de una parte del ejército con el apoyo de elementos de la derecha. Comienza una guerra civil que durará casi 3 años y que va a alterar la normalidad escolar en Bilbao desde el primer momento. La realidad bélica interrumpe la actividad lectiva en Camacho durante el curso escolar 1936-37 y por consiguiente también las actividades de su circunescolar, de la que hablaremos en el siguiente apartado. Buceando por la prensa local de la época, leemos que Camacho fue el lugar de reparto en septiembre de 1936 de las cartillas de racionamiento correspondientes al barrio de ferroviarios de Zabala y los de Torreurizar, Iralabarri, Zabalburu y Larraskitu. En noviembre, un mes después de constituirse el gobierno provisional de Euskadi, presidido por el lehendakari Aguirre, este edificio sirve de cuartel puntualmente a una compañía del batallón Karl Liebknecht adscrito a las milicias comunistas. Y de forma permanente hasta la caída de Bilbao será cuartel del batallón Cultura y Deporte de las Juventudes Socialistas Unificadas, número 43 del Cuerpo de Ejército Vasco. Además, en el sótano de las escuelas de Camacho se habilita un refugio antiaéreo para la población civil con capacidad para 116 personas, que tuvo que ser utilizado en varias ocasiones por incursiones de la aviación facciosa. Los niños y niñas no volverán a estas escuelas hasta octubre de 1937, en unas circunstancias totalmente diferentes. Muchos de los maestros y maestras serán destituidos o suspendidos de empleo y sueldo por unos meses. A modo de ejemplo citaré el caso de Diego Pascual Eraso, nacido en 1891, que era vecino de Iralabarri y abuelo paterno de Jesús, el que os ha hecho la introducción. Natural de Corella, Ribera Navarra, siendo joven se traslada con su familia a Vizcaya, primero a Morevieta, donde aprende euskera, posteriormente en 1925 a Bilbao, donde funda el Ateneo Navarro, el que sería presidente en 1929. En su faceta de escritor publica más de 200 artículos en los periódicos Euskadi y La Tarde, la mayoría sobre la Ribera Navarra. Profesor particular, en enero de ese año, 1929, consigue plaza como maestro para cubrir interinidades en las escuelas municipales de Bilbao y en 1936 ejerce en las escuelas de Camacho, al lado de casa, porque estuvo viviendo en varios sitios en Irala, pero en Irala siempre. Comenzada la guerra, solicita una excedencia para incorporarse a la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, a cuyo frente estaba el consejero Jesús María de Elizaola. Tras la caída de Bilbao, en junio del 37, se exilia a Francia. Las nuevas autoridades franquistas bilbaínas comienzan el proceso de depuración de los empleados públicos, que consistía en lo siguiente. Bueno, primero, antes de ocupar una población, hacían llegar, por radio o como sea, la consigna de que nadie se vaya porque si no van a tener más problemas. Claro, si alguien cree que tenía algún tipo de responsabilidad, pues bueno, pues te la estás jugando a cara o cruz. Entonces, obligación de no, al entrar el ejército en las poblaciones, no marchar. Y a partir de ahí, lo que hacían era que nada más ocupar la villa en este caso, se declaran cesados todos los funcionarios municipales, a los que se les da 3 días de plazo para que soliciten, si así lo desean, la readmisión, haciéndoles rellenar un formulario en donde deben declarar
sobre su actuación durante la guerra y su grado de afección al glorioso movimiento nacional según su terminología. Diego Pascual, como otros muchos, al estar fuera de Bilbao, pierde su plaza de maestro porque en esos 3 días no le da tiempo ni a enterarse, yo creo. Y aparte que, bueno, si se hubiese enterado, posiblemente no hubiese venido como otros muchos. Y es destituido definitivamente el 9 de julio. Apenas han pasado 20 días desde la ocupación de Bilbao. Permanece unos años en San Juan de Luz ejerciendo de profesor. Pero en 1941 ahí las cosas se ponen feas porque ha empezado la Segunda Guerra Mundial, los alemanes han ocupado Francia y entonces él decide venirse para acá, quizá como mal menor y esperando a que las cosas estén ya más calmadas. Bueno, pues regresa a la península y trata de rehacer ahí su vida. En los años 60 dirige un centro de enseñanza privado, el Colegio San Rafael Arcángel, en la parte baja de Iralabarre, según se entraba desde Zabalburu, ¿no? Sí, no, por ahí. Y sigue escribiendo artículos de colaboración en diversas publicaciones. Diego Pascual no verá el final del régimen franquista, pues fallece en 1974. Bueno, este sería un ejemplo de un maestro depurado que, bueno, que ha perdido su plaza, que no la va a volver a recuperar aunque la solicite de nuevo, porque estaba marcado como rojo separatista y no había nada que hacer. Ahora os quería hablar de la Asociación Circunescolar de Camacho. La existencia de las asociaciones circunescolares, que literalmente quiere decir alrededor de la escuela, no solamente funcionaron aquí, funcionan en otros municipios y tal, y bueno, era aplicación de una idea que estaba funcionando bien por algún país de Europa y tal. Yo he conocido la de Sestao y me llamó hace 2 años, a cuenta de una investigación que estaba haciendo de un maestro de allí que luego fue fusilado. Y me llamó la atención porque me parece una iniciativa muy buena que yo creo que hoy día no se da. Con todos los canales participativos que puedan tener los padres con los maestros y tal en las escuelas, yo creo que este nivel hoy día no se da. Bueno, paralelamente a la inauguración de este grupo escolar se constituye formalmente el 29 de mayo del 25 la Asociación Circunescolar de Camacho, que nace con el objetivo de crear y fomentar toda clase de instituciones complementarias de la escuela, recabando la cooperación tanto moral como material de las corporaciones, centros de cultura similares a la escuela, sociedades recreativas y deportivas y particulares, además de encargarse de solicitar a las autoridades competentes las reformas que considerasen beneficiosas para la escuela. La circunescolar se componía de socios de número, entre los que estaban los padres de los niños matriculados o aspirantes a ingreso, los exalumnos mayores de 14 años, los concejales de distrito y concejales y médicos de distrito y los maestros de las escuelas. Y socios protectores, cuantas personas o entidades puedan beneficiar moral o materialmente a la escuela. Esta iniciativa, verdadera cadena de transmisión entre la escuela y el barrio, no es exclusiva de las escuelas de Camacho, ni tan siquiera es una iniciativa surgida en Bilbao, en Vizcaya o en el resto del estado. Parece ser que la idea vino de lo que ya se estaba haciendo en Dinamarca hacía años, con gran éxito. La primera circunescolar que se constituye en nuestra entonces invicta villa es la de las escuelas de Cortes, en enero de 1915, es decir, 10 años antes. Impulsada por su director y con no pocos recelos por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento veía en esta iniciativa, pues, como diciendo, ¿qué nos quieren ahora aquí imponer? El ayuntamiento siempre ha sido un poco, yo por lo que he visto, y aquí hay representantes de la asociación de vecinos, funciona como el despotismo ilustrado, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, vosotros tranquilos que nosotros ya hacemos lo que vosotros necesitáis. Pero nosotros necesitamos, no, ya sabemos lo que necesitáis. Así funcionan a menudo los ayuntamientos. En pocas palabras, se trata de aprovechar al máximo la existencia en sí del centro escolar, no limitándolo únicamente a la actividad lectiva
de parvular y primaria, para sacarle todo el partido posible, fomentando la participación de los padres y madres, familias y vecindario en general, creando sinergias en beneficio de toda la comunidad. La primera junta directiva de la Círculo Escolar, bueno, pues inicialmente la formaron presidente y vicepresidente, pues el director y directora, pero estaba también formada por profesores, amas de casa y otras personas del barrio que tenían, bueno, pues también sus oficios. Era bastante heterogénea, sí. Y luego estaban también como socios especiales, como consejeros especiales, la presidenta de la cantina escolar de Camacho, el jefe de la inspección médica escolar y un profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales. La actividad de la Círculo Escolar de Camacho comienza a dar sus frutos ya desde antes de su constitución oficial, de la siguiente forma. Cantina escolar, lo que hoy se conoce por comedor escolar, inaugurada el 9 de marzo de 1925. Inicialmente creada para dar de comer solo a alumnos y alumnas de Camacho, con el tiempo se abrirá a niños de fuera que lo necesitasen. A comienzos del curso siguiente, los comensales de la cantina no llegan al centenar, una séptima parte del alumnado. Además de estas, en Bilbao hay también cantinas escolares en las escuelas de Trueba, Endautxu, Urazurrutia, Viuda de Palza, Mújica, Begoña, Uríbar y Deusto. El coste y gestión de las cantinas corría a cargo del Ayuntamiento a través del Patronato de Protección Escolar, si bien la Círculo Escolar colaboraba con el propio patronato, en caso necesario, pues para aportar voluntarios para controlar o para aportar ideas. Las cantinas funcionan de lunes a sábado, 6 meses al año durante el periodo lectivo, con unos menús preestablecidos en octubre para todo el curso escolar. En la imagen podemos ver los correspondientes a 1926-27. Otro tipo de cosas que pudiesen desarrollar es el servicio de peluquería, las bibliotecas circulante y permanente, no solamente para el alumnado, sino para todo el barrio. Incluso en los años 30 el ayuntamiento costea el adecuar la biblioteca permanente para que pueda ser una biblioteca pública de uso para todo Bilbao. La fiesta de la Círculo Escolar era una fiesta que se organizaba todos los años en el mes de marzo, coincidiendo con el aniversario de la asociación, en la que participaban alumnos, profesores, padres y madres. La primera se celebra en 1926 en el Teatro Arriaga. Y esta que veis aquí es de 1928. También hacían las fiestas de las escuelas de Camacho, que se celebraban al finalizar el curso escolar en julio. La que vemos corresponde a la primera, de 1925. Esta es la primera, sí. La fiesta del niño, que se celebraba en todas las escuelas de Bilbao y en la que se aprovechaba para dar los premios que se habían concedido a los alumnos que mejores notas y más se habían aplicado en el curso anterior. También, aquí, sí, dentro de la fiesta del niño, tira para adelante. Esta es una foto curiosa que habréis visto a la entrada. Es un montaje que se hizo en la fiesta del niño de 1929. En un montaje titulado Sueño de Carnaval, en el que tuvo participación en el diseño de los trajes otro ilustre del barrio, José de Arrue, y que esta representación se hizo en varios de los teatros de la villa. Vamos a ver. También se organizaban ciclos de conferencia de carácter mayoritariamente divulgativo y didáctico, de temáticas muy diversas, impartidas por personas expertas en las diferentes materias, dirigidas tanto a alumnos y exalumnos como a padres y madres, profesorado y vecindario. Por indicar algunos títulos, por ejemplo, los seguros sociales y la legislación española,
el consejo médico en la edad preescolar, deberes de los padres, el valor de la risa, las circunescolares en la edad postescolar del niño, en el país de los faraones, condición social del niño en el Estado moderno, nuestros hijos, nuestra circunescolar y nosotros, ciencia y misterio, la escuela y sus problemas vistos por un profano. Aquí hay un poco de todo, pero veis que hay bastantes charlas divulgativas que tienen que ver con la parte de la enseñanza. También organizaban excursiones instructivas o puramente lúdicas, grupos de baile y danzas y coros de niños y niñas, y iniciativas de diversa índole relativas a propuestas de mejora para las escuelas. También se constituye la agrupación de antiguos alumnos que antes habíamos dicho que deberían de tener al menos 14 años, creada como filial de la circunescolar con el objetivo de unir en estrecho lazo de confraternidad a los que fueron alumnos de dicha escuela y desarrollar su desarrollo moral, físico e intelectual, y en cuyo seno está prohibido discutir sobre cualquier idea política o religiosa. En octubre del 32 se constituyen, siendo nombrada una junta en la cual se elige el presidente a Vicente Lascurain, que por cierto había sido uno de los niños más aplicados, premiados cuando tenía 10 años y que tuvo varias becas del ayuntamiento. A la vez era propagandista de las juventudes socialistas, bastante activo, y en la guerra, bueno, fue herido en el frente, al final acabó exiliado en México. Dudo que pudiesen aquí, lo de prohibido discutir sobre cualquier idea política o religiosa, me parece que con Vicente Lascurain no. Clases nocturnas de diferentes materias, contabilidad, impartida por Diego Pascual Eraso, el Haití de Jesús, cálculo mercantil, taquigrafía, mecanografía, bueno, muchas materias más. Y en el año 35 se amplían, y no las voy a citar porque si no hago esto eterno. Cursillos especiales de psicología aplicada para padres y madres, de higiene especial, eufemismo para referirse a educación sexual, dirigido a exalumnos, y bueno, y muchos cursillos más. Proyecciones de cine también, en este mismo sitio. De carácter instructivo unas veces y de puro entretenimiento otras. En octubre del 32, la Circunescolar de Camacho modifica su reglamento. En este momento, su presidente es el escultor Quintín de Torre, otro ilustre del barrio, que vivía en la avenida principal, lo que es la peatonal, en el número 6, donde el bar Vizcaya, creo que es, enfrente de tu casa, Nuria. Ignoro cuál fue el cambio que introducen en estos nuevos estatutos, pues no disponemos de los estatutos vigentes justo anteriores. Lo que sí acuerdan en esas sesiones nombrar presidente de honor a Lorenzo Clemente Romeo, que había sido profesor y realmente el mayor impulsor en este centro de la circunescolar y todo el desarrollo que lleva a tener, y socio de mérito. Aquí de nuevo citamos al Haitite de Jesús, a Diego Pascual Eraso, profesor de Camacho, literalmente por la labor realizada en beneficio de esta asociación. Comenzada la guerra en julio del 36 y ocupadas estas escuelas como cuartel de milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas, la circunescolar suspende sus actividades, y con la entrada de los llamados nacionales en Bilbao en junio del 37, esta asociación, lamentablemente para Irlabarri y Torre Urizar, desaparecerá para siempre. Lo que os comentaba antes, que yo creo que esta asociación, a pesar de estar más bien ligada a lo que pasaba aquí en las escuelas de Camacho, pero sí tenía importancia para el barrio, porque a falta en este barrio de lo que había por otros sitios, de algún ateneo cultural, alguna cosa de estas, que organizaban ciclos de conferencia, talleres, no sé qué, pero esa labor en aquellos años la ejercía la Circunescolar de Camacho. Y pienso que hoy día no hay nada parecido surgido de aquí, de las escuelas como esta. O sea, no hay esas iniciativas de tan extenso recorrido. Para terminar, quería citar a una asociación, las Mujeres Modernas de Torreliza, que ya habréis oído hablar de ellas, que sí tienen cierta relación
con Camacho. No quisiera finalizar esta primera parte de la charla de hoy sin citar a un grupo de mujeres de Torreurizar, amas de casa en su mayoría, y el 3 de julio del 32 deciden constituirse en asociación, la Fraternidad de Mujeres Modernas de Torreurizar. Son madres, hermanas, tías y vecinas de los niños y las niñas del barrio que acuden a las escuelas de Camacho, edificio que también ellas utilizan para sus actividades. Los fines que se marcan son fomentar la fraternidad y la sana alegría entre las mujeres vecinas de Torreurizar. Ahí es nada. Defender y proteger los derechos políticos, jurídicos y sociales de la mujer, así como prepararse para el ejercicio de los deberes cívicos activos y pasivos. Esta quizá sea el fin, digamos, más interesante de todos. Reunir fondos para festejar y solemnizar alegre y artísticamente en este barrio las fiestas nacionales del 14 de abril, Día de la República, y 1 y 2 de mayo, y otras que acuerde esta fraternidad. Recabar mejoras para el barrio. Atender a la labor de cultura familiar, política y social de las afiliadas y sus familias por medio de conferencias, libros, folletos, circulares y excursiones. Crear un fondo especial para atender y mitigar algún caso de verdadera necesidad que en alguna afiliada hubiere, y tener en cuenta que todos los actos y vida de esta asociación se significarán por su carácter liberal y laico. La primera junta directiva elegida ese día la forman, y me vais a permitir, aunque me extienda un poquito, que las cite como homenaje, la forman Aurora López Zurundarena de presidenta, vicepresidenta Joaquina Minteriaga Alberdi, secretaria Gabina Caro González, vicesecretaria Josefina Baigorri Anchaga, tesorera Gertrudis Romeo Sola, contadora Carmen Pereda, vocales María Ángeles Anta Garrote, esta era comadrona, las demás eran amas de casa, Isabel García Gutiérrez y Sergia Sáenz Elorriaga. Según indican en una nota de prensa publicada en El Liberal la semana siguiente, se proponen también crear una sección de espatadanza, cito literalmente, para que los niños de las asociadas presenten bonitos números de danzas y juegos rítmicos en las fiestas nacionales. Se levantó la sesión en medio de una salva de aplausos a esta valiente entidad y a los éxitos que la esperan, repartiéndose entre todas las afiliadas magníficos folletos de cultura familiar y escolar, así como bonitos folletos para los niños. Ideológicamente simpatizan o militan mayoritariamente en el socialismo y el republicanismo de izquierdas, como lo atestigua su participación activa en múltiples actos públicos que estas dos corrientes a lo largo de los siguientes 4 años. Su primera actividad pública, al menos de la que tengo constancia, es una conferencia programada en este mismo salón de actos el 30 de septiembre de 1932, pronunciada por Juan Socialista, un habitual colaborador del diario El Liberal, y que llevaba por título La cultura de la mujer, base de la civilización. Toda una afirmación, una buena consigna, ¿no? Además de charlas, organizan talleres y excursiones, crean su propia biblioteca, organizan grupos de danzas vascas de niñas y niños que debutan en febrero de 1933 en las mismas escuelas de Camacho, y durante los años siguientes participarán en diversos lugares: Sociedad El Sitio, Sanatorio de Gorri, Fiestas de Bracovias, Estado Portugalete y más. En mayo del 33, la periodista Josefina Carabias, del semanario gráfico madrileño Estampa, que conoce su existencia en una de sus visitas a Bilbao como reportera, les dedica un amplio artículo a 2 páginas que las hace conocidas en todo el estado. Gracias a estas fotografías del artículo podemos poner cara a estas pioneras del asociacionismo femenino en Bilbao. A su presidenta, Aurora López Zurundarena, conversando distendidamente con Josefina Carabias, a las niñas hilanderas y a los niños espatadancharis que forman los grupos de danzas vascas organizados por ellas. En la entrevista, que como habéis podido observar, las fotografías tuvo lugar en el patio de las escuelas de Camacho, los niños son citados en varias ocasiones. Y voy a citar un poquito y con esto acabo. Torreurizar es un barrio de Bilbao, un barrio habitado solo por obreros, y habitualmente, como en todos los barrios obreros del mundo, en Torreurizar hay muchas mujeres y muchos niños.
Los hombres se van a trabajar a la capital por la mañana temprano. Los niños se marchan a la escuela y durante todo el día las mujeres se quedan solas. Los chiquillos del barrio me condujeron a una casita pequeña y modestísima que rebosaba orden y aseo, que supongo que sería la sede de su asociación. En lo que en los papeles pone Estrada de Escurce MA, pero no tengo ni idea a qué puede corresponder esto. El Jaro, igual era la casita que había en el Jaro, cuando al lado de las vías de la mina. Ah, sí. Pues eso, los de aquí de toda la vida, pues igual le podéis poner... después podéis ubicar la casita. ¿Y cómo se les ocurrió fundarla? Pregunta Josefina Carabias respecto a la asociación. Pues fue casi sin pensar. El año pasado decidimos celebrar el primer aniversario de la República haciendo grandes fiestas aquí, en el barrio. Con ese objeto empezamos a celebrar reuniones. Vestimos a los niños de espatadancharis para que bailaran danzas vascas y hubo grandes bailes, conferencias, conciertos, en fin, que ardimos en fiestas durante 3 días. Al terminar se nos ocurrió que no estaría de más constituirnos en sociedad permanente y así lo hicimos. Hasta ahora, además de fiestas, en las que los principales protagonistas son los niños, hemos organizado conferencias trayendo aquí a las personas cultas que quieren hacernos ese favor. Poco a poco han ido acudiendo los vecinos de Torreurizar a la casa de su presidenta, en Torreurizar 19 vivía. Da gusto ver a estas buenas mujeres curtidas por el aire y el sol, con las manos gastadas de fregar suelos, preocuparse de la cultura suya y sobre todo de la de sus hijos, porque uno de los postulados fundamentales de la sociedad es el culto a los niños, para que estos se diviertan y sean felices un día. Un día no vacilan ellas en sacrificarse durante muchos meses. En honor mío han traído vestidos a los niños de espatadancharis y me han obsequiado con un concierto de danzas vascas en una de las plazuelas del barrio. Una nena me ha dicho muy contenta: nosotros hemos bailado delante del señor presidente de la República y también delante del señor Azaña en sus visitas que ha hecho a Bilbao. ¿Y os gusta bailar?, le pregunta. Mucho. Cuando somos buenos y aplicados en la escuela, nuestras madres nos visten y bailamos. Y nos llevan de excursión al campo. Y si somos holgazanes, no hay nada de eso. Hoy así no se educa de otra manera. Bueno, siguiendo los pasos de ellas, durante los años siguientes nacerán en Bilbao y alrededores otras agrupaciones similares bajo la denominación de Hogar de la Mujer Moderna. Ya en plena guerra se constituye en Bilbao la agrupación de mujeres antifascistas, AMA, bajo cuyas siglas se integrarán las agrupaciones de mujeres modernas de los distintos barrios bilbaínos. Indicar como curiosidad que el diario Liberal del 21 de julio del 36, a 3 días de comenzada la guerra, recoge esta noticia. También se nos ha informado, aunque no podemos responder de la exactitud de esta noticia, que en una de las expediciones de milicianos armados que ayer mañana salieron de Bilbao hacia Vitoria a contener a los sublevados que pretendían avanzar desde aquí sobre Bilbao, figuraban 4 valerosas muchachas afiliadas a Fraternidad de Mujeres Modernas de Torreurizar. Desde luego, mujeres de armas tomar en el más amplio sentido de la palabra. Tras la ocupación de nuestra villa por el bando franquista en el junio del 37, algunas de las que formaron parte de esta fraternidad sufrirán persecución con multas o penas de cárcel y otras no regresarán nunca a Bilbao. Bueno, y con esto acabo mi parte. Espero que no haya sido demasiado árida, que os haya aportado algún dato que no conocíais, y le paso el testigo a Enrique, que va a hablar de los años negros.